Buenas noches, bienvenidos aquí a las facilidades de Humanidades Puerto Rico. Gracias por estar aquí esta noche para presentar el libro de las apariencias y celebrar a su autor, Juan Carlos Quiñones. Mi nombre es Ámbar Suárez Cubillé, yo tengo el honor de dirigir la editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña y estamos muy contentas de poder estar aquí esta noche para celebrar este libro de cuentos que fue galardonado en los Premios Nacionales de Literatura del 2023 en la categoría de cuento. Antes de comenzar, voy a invitar acá al podio a nuestra subdirectora ejecutiva, Fátima Sedano, para un breve saludo. Buenas noches a todos y bienvenidos a Humanidades, ¿verdad? Y al Instituto de Cultura Puertorriqueña. A nombre de nuestra directora ejecutiva, Melissa Santana, y a nombre de todos los que elaboramos allí, pues bienvenido Juan Carlos una vez más. El libro está excelente, ya empezamos a leerlo. Muchas felicidades y siempre invitándolos a todos a que visiten estos espacios, a que lean nuestra literatura puertorriqueña y que apoyemos a todos estos talentos, porque es sumamente importante pues mantener siempre vivo ese legado, ¿verdad? Y mantener la literatura viva. Así que muy buenas noches y bienvenidos a todos. Gracias por visitarnos. Gracias, directora. En el 2023, cuando se celebró el certamen, tuvimos la dicha de hacerlo en colaboración con el Centro para el Libro y Humanidades Puerto Rico. Por eso hoy estamos aquí en este espacio tan bonito, en colaboración con el Centro para el Libro, presentando esta obra que se gestó en ese certamen. Así que les dejo con la directora del Centro para el Libro de Humanidades Puerto Rico, Natalia Olivero. Gracias, Ámbar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio de Humanidades Puerto Rico que se inauguró en marzo de este año. Siempre digo el mismo mensaje para los que frecuentan nuestras actividades. Aquí estamos, dirijo el Centro para el Libro, que es uno de los programas de Humanidades Puerto Rico. Parte de lo que hacemos es hacer estas colaboraciones con editoriales independientes, locales, promover la lectura, dar talleres en escuelas. Hacemos colaboraciones con diferentes instituciones y editoriales, sobre todo también de Estados Unidos. Así que nos place mucho esta colaboración desde los premios nacionales y pues hacer estas presentaciones y que los premios pues hayan sido galardonados a escritores como Juan Carlos, a quien admiramos mucho, y bueno, y Janet Becerra, que la presentamos hace varias semanas, y por ahí viene la presentación de F. Así que pendientes a nuestras actividades, a nuestras presentaciones. Este espacio es para eso, para autores, autoras, editoriales que quieran usarlo, es para ustedes. También tenemos esta pequeña sala de lectura, que tenemos una colección de editoriales independientes también. La sala de exhibiciones que se está renovando próximamente, y una sala de conferencias también para talleres y para eventos que también está disponible. Se pueden comunicar con cualquiera de nuestros oficiales. Excusa a Sonia Canetti, nuestra directora ejecutiva, que no pudo estar aquí con nosotros hoy, pero siempre usualmente está. Así que bienvenidos y que disfruten la presentación. Bueno, tenemos el honor de tener como presentador esta noche al profesor Rubén Ríos Ávila, y les voy a leer una breve biografía. Rubén Ríos Ávila estudia literatura comparada en la UPR y hace su doctorado en la misma materia en la Universidad de Cornell. Ha enseñado en Lehman College, Brown University y la UPR, donde dirigió el Departamento de Literatura Comparada. Ha sido profesor visitante en Harvard, Notre Dame y Emory. Es autor de las colecciones de ensayo La raza cómica y Embocadura. Dirigió durante 9 años el programa de escritura creativa de New York University, donde fue también profesor del Departamento de Español y Portugués. Qué lujo poder tener este presentador esta noche para celebrar este libro. Así que sin más, les dejo con Rubén Ríos Ávila. Déjenme ver si no se prende.
¿Puedo ir al podio? Sí. Una, dos, tres, probando. ¿Me oyen? Yo no me oigo. Buenas noches a todos. Me siento contentísimo de estar aquí celebrando con ustedes el nacimiento del último libro de Juan Carlos. Estamos ante una extraordinaria colección de cuentos. En este caso, un collar de relatos que narran la peripecia del encuentro con el alcohol del autor, que es también el protagonista y el antagonista de la mayoría de estos textos. Lo que no podemos olvidar, si conocemos el temperamento conceptual de Juan Carlos, es que es difícil disociar sus textos, sus redes narrativas, de ese nudo conceptual más típico del ensayo que del cuento. Es raro encontrarse en el corazón del cuento un nudo intelectual tan poderoso. Si fuera a intentar una síntesis del ensayo como género en pocas palabras, porque quiero hablar de la presencia de lo ensayístico en esta narrativa de Juan Carlos, lo que me viene a la mente es que se trata de una teatralización del pensamiento como un espectáculo tan poético como muscular, tan coreográfico como singular. En ese sentido, el ensayo alude a la repetición, y así es como se dice la palabra ensayo en francés, repetición, en su sentido teatral, más bien, que en su sentido conceptual, intelectual, como clave de un modo de existir. Esto lo conecta con la poesía, por supuesto, pero también alude a cierto tipo de improvisación, a cierta cualidad gimnástica, diría, como si el escritor de ensayos escribiese mientras camina, mientras se ejercita o se impacienta, dejando que la tinta de su escritura se seque con la brisa de la calle, con la aceleración de la prisa, con la impaciencia de su propia ansiedad. Quiero hablar, ¿no?, de esa multipresencia de géneros en la escritura de este texto y de la obra en general de Juan Carlos. Juan Carlos Quiñones, a quien conocemos como poeta y como narrador, lo sigue siendo también en su personificación como un ensayista del cuento y de la poesía. De modo que estos cuentos, de cierto modo, no pueden ni quieren disociarse del mapa ideográfico que los hace posible. El estudiante perenne de la filosofía y la literatura comparada, que fue en la Universidad de Puerto Rico, necesita de ambas para exorcizar el monstruo, es decir, el ser de una naturaleza y otra del alcohol. Se trata en este caso de un libro híbrido, como he tratado de explicarles, extraordinario, urgente, tan autobiográfico y local como clásico y universal, escrito como en un trance, pero al mismo tiempo cuidadosamente calibrado, procurando que la emoción, la ansiedad y el sufrimiento que lo hacen posible no lo hagan sucumbir, víctima de la sobreestimación de sus pasiones, la sentimentalización facilona de sus emociones o el olvido de que una obra de arte es ante todo un artefacto, no una mera confesión. En La fragancia del recao,
el texto con que abre el libro de las apariencias, en un futuro tan incierto como tan sabido de antemano, un acontecimiento siniestro que podría ser un huracán o la llegada de la estadidad o un ostensible cambio de soberanía en Puerto Rico, un suceso o confluencia de sucesos que en el libro se llama la hecatombe, pasa bastante desapercibido, pero por ello mismo podría ser causa de consecuencias devastadoras. Mientras tanto, Lucy, la protagonista de ese cuento, recoge unas hojas de recao para echarlas en el Osterizer que heredó de su fallecida madre. La incertidumbre del próximo huracán, los perennes toldos de FEMA, los turistas que siguen llegando a ocupar sus Airbnb, la ominosa intensidad de un goce perpetuamente diluido entre la carencia, el luto y la jodedera, todo ello vibra y retumba mientras en el trasfondo de la escena, como un soundtrack espectral, se oyen los acordes de The Times Are Changing de Bob Dylan. Y en eso parece consistir el ruido subterráneo de las apariencias para este libro, como el efecto primero indetectable, pero eventualmente definitivo, de la aceleración progresiva de una mutación histórica. Y es de esa mutación que trata este libro, así como también trata de los poetas. En el sentido antiguo, griego, de aquellos cuyo oficio consiste en ser profetas del malestar, portavoces de la cólera de los dioses, emisarios del incierto porvenir de una isla en perpetua crisis. Este comienzo, que parecería anunciar un desfile de antihéroes aplastados por el peso de la colonialidad del poder, ubicados todos bajo una misma atmósfera luminosa, en un desfile de almas recurrentemente desposeídas, es, sí, de cierto modo, un desfile de adefesios de la isla que se repite, para citar a Antonio Benítez Rojo, pero en este caso el fantasma, el zombi que deambula por el suelo árido y espectral de esa hecatombe, es en última instancia el autor narrador como un fantasma de sí mismo, alcohólico, en perpetuo estado de autodesposesión. Un deambulante enmudecido por las sustancias, empecinado en la recuperación de su voz. Ese ser, caracterizado desde la figura de la abyección, impedido de regresar a los orígenes de su mismidad, condenado a los espejismos de su inveterada, recurrente e insidiosa monstruosidad, en este caso caracterizada desde la insidia particular que acosa al narrador, el alcohólico que aspira a regresar a sí o a regresar en sí, volver a conocer reconociéndose a través de la reconquista del lugar de la escritura. Y cito, más que a una aniquilación, las tormentas habían sometido a las memorias a un asedio intermitente. Nos cuenta el relato Pesca a la orilla del caño, Paseo de Diego, sobre pescadora, en este caso una mujer que se ha olvidado de su propio nombre. Este olvido se remonta a lo largo de la narración a un tiempo al que se refiere como, y cito, los años de la hecatombe. Una especie de era imaginaria productora de zombies que deambulan por el relato en busca de sus orígenes perdidos. En este relato en particular, el relato sintetiza, confundiéndolos, al Paseo de Diego con el caño Martín Peña, donde ocurre la acción del cuento clásico de José Luis González. En el fondo del caño, el cuento de José Luis González, en el fondo del caño hay un negrito, por el Paseo de Diego, un mall urbano, del caño al mall, del agua estancada
a la mole de cemento. Esa pareciera ser la peripecia recurrente de esta particular odisea. Se trata de un relato duro y potente, así llama el autor a la segunda parte del libro, cuentos duros, por oposición a cuentos fluidos en la primera parte, para el cual uno de los síntomas delatores de la colonialidad del poder, escenificada en este caso en la isla de Puerto Rico, se manifiesta como una suerte de monstruosidad, partiendo de la definición clásica de un monstruo como un ser de una naturaleza y de otra. Eso es un monstruo, un ser donde convergen una naturaleza y otra, como las sirenas, los hipogrifos, los minotauros o el Estado Libre Asociado, es decir, monstruos en los que conviven o tratan de convivir usualmente bajo la forma del fracaso más de un ser. En el caso particular del narrador de este relato, se trata de una figura que, además de narrar, protagoniza contándonos las cuitas de su propio proceso de desposesión y eventual reautorización de su capacidad inmanente, pero debilitada, de autorizarse, es decir, de ser autor. Incluso su propio autor, rebautizado por su propia escritura, como si narrar en este caso fuese el modo único de llegar a sí, tanto para sí como para los demás, de que no sigan confundiéndolo con Marc Antony, por favor, uno de los chistes recurrentes del relato. Yo no quiero ser Marc Antony, no sigan apocando mi ego de escritor. El libro todo reitera un deseo central. Quiero ser Juan Carlos Quiñones, el escritor puertorriqueño. Mi yo, no me arrebaten mi yo. Otra seductora cara de la moneda aparece en cuentos como El piano de Monk y Concha tirada en la ladera de la luna, donde la voz narrativa presume de un contacto mitopoético anterior con la naturaleza, que rebasa las estrechas constricciones de la visión de género o del tiempo meramente histórico. Para mi gusto, me parece indeleble Caballo de la mala estrella, quizás por la descripción a la vez escueta y mágica de las calles de Río Piedras, la ciudad universitaria, sobre todo en los tiempos en que ambos estábamos allí, yo enseñando en el Departamento de Literatura Comparada y Juan Carlos, ese que cuando él era simultáneamente estudiante de filosofía y de literatura comparada. Ese cuento describe el Hotel Roxy, un hotel de mala muerte ya desde aquellos tiempos, y describe la plaza de Río Piedras durante la celebración de una de tantas verbenas en la plaza de la Convalecencia, mientras el narrador está bebiendo en un cafetín que queda justo al frente de la plaza. El foco de atención es una carrera de caballitos de madera en miniatura, de esos que aparecen en las fiestas patronales, girando alrededor de una pista circular en movimiento, un juego de azar, entre otros, durante esas fiestas patronales. El narrador dice: desde que yo era chiquito, siempre me ha gustado la forma estilizada de los caballos de pica. Es una forma estirada, aerodinámica y bella, que muestra al animal y al jockey esquinzados en perpetuo y veloz movimiento, aun cuando la pieza está quieta. Estas estatuillas son como los borrachos, pensé. Su existencia en el mundo se manifiesta en un estado de movimiento perpetuo. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Qué dicha poder estar aquí. Gracias, gracias, gracias nuevamente. Juan Carlos, ahora te cedo la palabra para que des un mensaje.
Todas las tarjetas se quedan. No te olvides de la peseta para regresar a la Comic Relief antes de empezar la participación. Wow, ¿qué decir? Rubén, gracias por leerme de esa manera tan increíble. Algo que me asusta de la lectura que hace Rubén del libro es que sentía que estaba describiendo no solamente el libro que estamos presentando hoy, ¿no?, sino los libros que yo estoy escribiendo ahora mismo. Y pues me indica que voy por buen camino. Voy a leer agradecimientos y después pues nada, quisiera abrir el foro para conversar. Un buen libro, y no lo son todos los objetos que tienen esta forma material, es el resultado de unas voluntades que se empeñan empecinadamente en que exista, aún en circunstancias adversas. Quiero consignar mi agradecimiento a algunas de esas amorosas voluntades que hicieron posible este. Señalo que el orden de los nombres no significa importancia. Este agradecimiento va primero a Dafne Elvira, compañera vital y cómplice de imaginaciones, que fue la primera lectora del manuscrito. A ella agradezco la detección de potenciales desastres, pero más el dar por buenos los momentos literarios más arriesgados del libro. Según Ámbar Suárez Covillé, directora de publicaciones del ICP, parece que también tengo que agradecerle a Dafne que se dignara a permitir el uso de una pintura suya en la portada del libro. Pintura que, by the way, está basada en uno de los relatos que lo componen. O sea, que esa pintura no existiría si no fuera por mi cuenta. ¿Quién tiene que agradecer a quién en ese asunto? Pues, no sé. Pero fuera de broma, ver las palabras de uno manifestadas en imagen de manera tan extraordinaria brinda una alegría profunda e indescriptible. Dafne, mi amor, eres arte. Muchísimas gracias a Ámbar por ser apoyo y aliada en la navegación de los procesos burocráticos para la publicación del libro. A Cristina Martínez Pedraza, su editora, le agradezco su inteligencia editorial y su capacidad de ver este proceso como una conversación, pero sobre todo su inconmensurable paciencia ante mis múltiples momentos de indecisión. Aprendí mucho como editor, estudiando su trabajo sobre este libro que creció gracias a su ojo y a su mano. A Dari García, diagramadora y diseñadora del libro, le agradezco su pulcritud y su belleza visual por dentro y por fuera, las de ella y las del libro. La casualidad me ha dado la dicha de prestarme a Daris como diseñadora de todos mis libros actualmente en circulación, y quisiera contratarla para que diseñara exclusivamente mis libros y los de nadie más. Gracias también a Verónica Castro Tirado, Juan Luis Ramos y Manolo Núñez Negrón, miembros del jurado que le adjudicó el Premio Nacional a este libro, Decidiendo su Destino. A Luis Otoniel Rosa, Julio Ramos, que está por ahí, y Tito Otero, gracias por su brillante señalamiento sobre el manuscrito y por ser, junto a Marta Ponte, familia y salvadores constantes de mi vida y mi literatura, que en gran medida han sido una y la misma cosa. A Rubén Ríos, amigo, mentor y figura tutelar, le agradezco acceder a presentar este libro, pero más haberle publicado aquel cuento a aquel joven escritor en una revista hace casi 30 años, iniciando formalmente su carrera de escritor. Obstinadamente y en homenaje silencioso a él, decidí incluir ese relato en este libro. A Natalia Olivero, cuidadora de este centro del libro, y a Sonia Canetti, directora de Humanidades de Puerto Rico, agradezco la hospitalidad del espacio y el cariño. A los lectores presentes y futuros del libro, gracias por ser la razón primera y última del oficio apasionado. Finalmente, le dedico este libro y todo lo que he escrito y escribiré a Titi, Irma Santiago
quien se fue a destiempo el año pasado y a quien muchos de ustedes quisieron más que a mí, y con razón, pues yo la quiero 1000 veces más que a mí mismo. Ella sigue regalándome alegrías tangibles e intangibles desde otro lugar. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por todas esas palabras tan lindas y felicidades nuevamente por este gran trabajo. Ahora vamos a pasar a la lectura o el conversatorio. Ustedes me dicen. Claro que sí. Vamos a abrir ahora un espacio para preguntas, comentarios. Así que si alguien tiene algo que quiera decir. Yo tengo. Pero la aspiración de ambos es que esto sea un comienzo de interrogación que continúe las preguntas que ustedes puedan tener, y todas ellas organizadas por ustedes. Cuéntanos un poco de la génesis del libro, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó descubrir que había un libro allí? Y añado cuán difícil o no difícil fue contar en este caso un elemento tan particularmente entrañable que casi podría sonar como una confesión, ¿no? En el caso de este libro. Pues yo diría que creo que el certamen fue el pie forzado, ¿no? O sea, voy a hablar un poco de lo que yo creo que fueron las razones de ser del libro versus lo que creo que realmente estaba pasando. Estos dos procesos que creo que fueron muy distintos, ¿no? Antes de este libro, yo no había publicado un libro del 2015, Bar Shopping Hour, todavía muy afectado por el alcohol. Escribí ese libro y lo publiqué, todavía bebía. Entonces, pues, ya era hora, ¿no? Ya era hora de publicar un libro yo quería hacer un libro que todos los textos fueran escritos desde la sobriedad, ¿no? Hay dos excepciones en el libro, los dos cuentos que son pretéritos, ¿no? Cuentos pretéritos. Y el cuento de Después de la hecatombe, que es un cuento que quizás llevo escribiendo toda mi vida. De modo que el certamen fue bien forzado para obligarme a montar un libro, pero las lecturas, tu lectura y otras lecturas me confirman que el libro se estaba escribiendo desde la dispersión a la que somete el alcoholismo a la subjetividad. Había unos entramados temáticos y estilísticos que se estaban montando desde hacía mucho tiempo. La hecatombe, que es lo que parece ser el motivo que organiza algunos de los relatos, es un intento desesperado de aunar esos textos que en verdad se estaban escribiendo desde antes, pero a veces uno fuerza los textos, después de terminar de escribirlos, los fuerza a que se junten y a que funcionen como libro. Y pues yo creo que había una labor ya en sobriedad, quizás inconsciente, de organizar esos textos, de modo que me tomó unos meses y toda la vida. Sí, háblanos entonces de la función de la primera persona singular, ¿no? En estos relatos que prácticamente imponen el modo confesional, ¿no? Que no deja de ser difícil de por sí, ¿no?
esa decisión de penetrar una cierta intimidad que es de por sí difícil y compleja. Hay, sin embargo, una distancia de tu propia voz. No confundamos la intimidad narrativa con la personal. Quizás lo que te quiero preguntar es, ¿tuviste que construir la intimidad de esa voz literaria? Pues me encanta la pregunta porque voy a poder apalabrar, ¿no? Y aunque es algo que no se debe hacer, ¿no? Dirigir un poco la lectura de esos textos en primera persona. Creo que lo que trato de hacer es utilizar la experiencia del alcoholismo, sacarla del lugar de la experiencia real y convertirla en un dispositivo ficcionalizado. En los relatos, lo que importa en los relatos casi nunca es el acto de estar bebiendo o de estar borracho, sino que la borrachera es un dispositivo que facilita otras cosas, o sea, narrar otras cosas que son casi siempre ficcionales. Me han dicho que los textos pueden funcionar como autoficciones, ¿no? Una categoría extraña que no entiendo muy bien, ¿no? Pero de la misma manera que Bruno Soreno, ¿no? El seudónimo, no responde a un heterónimo, no es un alter ego, y no creo que valga la pena leer los textos como estos los escribe Bruno Soreno. Pues esa cualidad confesional es aparente. Quizás todavía no, o todavía o nunca llegará el momento en el que yo sienta que tengo que contar lo que me pasó. Me sirve para contar las cosas que quiero contar. ¿Nos puedes hablar un poco de la génesis del libro? ¿Cuánto tiempo te tomó descubrir que ahí había un libro? Inédito de muchas maneras, pero aunque esa voz, como muy bien nos acabas de explicar, es una voz tan ficcionalizada como la de otros libros que tú has construido, indudablemente sabías que tu decisión de ficcionalizar tu propia voz o tu propia intimidad es un acontecimiento. ¿No? Es un acontecimiento no solamente para los lectores, sino para ti y para el tipo de información que tú quieres compartir con tus lectores, independientemente de cuán ficcionado sea el proceso que te lleva a ese lugar que no deja de ser una intimidad. Pues Tomás de Quincy en las Confesiones, ¿no? Me gusta traducir como un masticador de opio. Dice Tomás de Quincy dice que los adictos no pueden terminar nada. Entonces, este libro, que el título del libro, no sé si el título ya está por ahí, pero tenía un going vacilón, Tito Otero y yo, de que yo quería hacer un libro que se llamara El libro de las apariencias. Era un acto de voluntad. Yo no sabía en qué iba a consistir ese libro, pero yo quería un libro con ese título, ¿no? Llegué a hacer un índice en el 2012-2013 de textos que no existían. En ese momento ha sido el único momento en el que yo he sentido
que por causa del alcohol mi capacidad de escribir podía estar comprometida. Podría estar comprometida. Creo que nunca ocurrió, pero fue un temor que tuve. Y en mi caso, mis dos identidades, por usar ese término, mis únicas dos identidades existentes eran alcohólico y escritor, ¿no? De modo que era una experiencia terrorífica. Yo me propuse plagiar una serie de textos. Me acuerdo que esa sección se llama Plagios e Impostura, en la que iba literalmente a plagiar textos del inglés, reescribir unos textos que yo conocía para sentirme que todavía estaba escribiendo. Proyecto que tampoco hice. Seguía arrastrando el título y posteando cosas en Facebook, filmándolas, como que eran parte de ese libro que no existía. Viene el certamen y ya yo tenía unos cuentos bastante completados y dije, yo voy a trabajar estos cuentos y los retrabajé en función de que el concepto de apariencia aparece versus realidad, pero no solamente versus realidad, sino como el fantasma, la ficción, estuvieran funcionando, ¿no? Y entonces creo que resultó funcional. Pero nada, el libro es un acto de voluntad, empujar. Una última pregunta para entonces extender el radio a ustedes. ¿Cómo tú describirías tu propia generación de escritores? Sintiéndote libre de mencionar lo que te parezcan, si quieres. Pues quizás yo creo que en mi caso personal yo he estado tan ocupado pensando en mi obra y primero en recuperar, pero más en mi obra, que quizás no he prestado la atención necesaria a sondar hacer una descripción de la literatura de mi generación, ¿no? Pero pues sí puedo hablar de escritoras y escritores que me parece que son maravillosos y que también creo que somos una generación no valorada en su justo calibre, quizás porque precisamente no creo que hayan no haya forma de organizar, o por lo menos yo no las he pensado y no conozco una crítica que haya leído esa literatura. Me imagino que ese ejercicio pues, resultaría quizás en encontrar un tema. Pero en mi caso personal, pienso en una escritora que tiene un solo libro, que fue tu estudiante, Glendalyn Marrero. Para mí, creo que es una escritora de un solo libro, y es una escritora delirante. Creo que en sí misma no hay nada igual, pero creo que yo fue la única escritora de mi generación que yo digo, yo quiero escribir así. Pedro Cavilla, que escribimos juntos, lo admiro mucho, me encanta su trabajo. Janet Becerra. Pienso que hay unos nombres importantísimos que no están aquilatados. Ok. ¿Tú te quieres encargar del capítulo? Puede ser, adelante, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, por favor, si alguien tiene una pregunta para Juan Carlos, algo que tenga mucho deseo de decir, que no se pueda figurar fácilmente como una pregunta. A ver. Tengo una solicitud. Ajá. Léenos algo. Gracias. Muy bien, magnífico. Pues bueno.
¿Se hace ahí? Suben del podio. Me subo, me trepo al podio. Trepa. Ups, voy a pasar otra. Pues sí, voy a complacer a Sonia y voy a leer, precisamente el cuento, un cuento que pues, le ha gustado mucho a dos lectores que valoro mucho y el cuento del que tú hablaste bastante, ¿no? Que es Pesca en el Caño, el paseo de Diego. Si la mujer había tenido alguna vez un nombre, hacía mucho tiempo que lo había olvidado. Después de la hecatombe, las tormentas del alma se habían llevado arrastrados todos los vocablos y habían arrasado con los resquicios de la memoria, junto con las nociones abstractas y la voz. Eran verdes las tormentas y tenían nombres que ya nadie podía recordar. Más que a una aniquilación, las tormentas habían sometido las memorias a un asedio intermitente. Había momentos de lucidez en la mente de la mujer, momentos cuando recordaba cosas. Nunca su nombre, pero sí otros detalles. Cuentos, números. Cuando no contaba cifras o historias, no recordaba nada. En esos pozos oscuros de tiempo, solo escuchaba un sonido acompasado, acascarado y seco, un pacatá, pacatá, que no le resultaba conocido y que no sabía si sonaba afuera, en el mundo mojado y exento de palabras o adentro de su cabeza. De ahora en adelante la llamaremos pescadora, ya que a pescar dedicaba el tiempo de los conteos. Durante el intervalo de tiempo en el que contaba para sus adentros, pescadora entendía de qué se trataba todo aquello de antes y después de la hecatombe, hasta que de pronto, ¡zum!, terminaba el conteo y volvía a esfumarse la certeza de las cosas. Carajo, ¿cómo era que ella se llamaba? Por lo pronto, no lo sabremos nosotros ni lo sabe ella. O no lo recuerda. Saber y recordar no son exactamente lo mismo. Desconocer y olvidar o haber olvidado tampoco lo son, pero es arduo, casi imposible diferenciarlos. Como es difícil distinguir algunas especies no identificadas que nadan y reptan allá abajo en el fondo del caño. Los nombres de estas bestias anfibias no los recuerda nadie, por el hecho inapelable de que están hechos de palabras ignotas, igual que los títulos de las canciones de los tiempos antes de la hecatombe. Aunque nadie conoce su número, ni los nombres de sus géneros y especies, se sabe que algunos de estos animales nuevos son comestibles. ¿Quién lo sabe? A saber. Al menos sabemos que ella lo sabe, porque ha sabido el sabor de sus carnes blandas. Sin embargo, los efectos secundarios de estas alimentaciones son también desconocidos. Bajo el abismo de la superficie turbia que cubre el caño Paseo de Diego, chapotean algunos en las aguas color de sepia, que son hediondas y amargas. Datos conocidos y datos ignotos. Celajes que se le escapan al proceso de olvidar. Pescadora lanza la atarraya lo más lejos que puede del borde acerado, distancia variable según el día de la semana, la hora del día, el quantum de hambre, y cuenta lento desde el primer número natural hasta el número. Este es el tiempo suficiente para que la red de nylon descienda hasta el fondo del caño, hundida por plomadas de hierro colado, y se asiente un rato en espera de los acuáticos incautos que siempre vienen a posarse al sentir el lodo removerse a su alrededor. Este procedimiento es lo contrario a una cuenta regresiva. Algunas veces, en vez de números, pescadora se cuenta cuentos, relatos de un pasado que nunca fue presente, o si lo fue, fue el presente de otra flecha del tiempo.
ficciones, versiones, revisiones, lluvias fugaces de recuerdos. Es entonces cuando Sass se acuerda parcialmente de cómo el mundo llegó a ser como es ahora y hasta de cómo era antes de la hecatombe. ¿Sería esta la manera en que Pescadora se le manifestaban los recuerdos? Un misterio. En una de aquellas historias se cuenta que en la pared rugosa de un cráter está demarcada rupestremente la silueta de un caballo. Un dígito ilegible para ella está dibujado en su costado. El relato desconoce si fue dibujado allí por gente antigua o por la caricia de un río salado mucho antes de la hecatombe, o por el roce de las escamas de un monstruo elongado. Aquella cifra es la manifestación escritural de un vaticinio, una fluctuación cuántica en estado de superposición aún indecisa. Pescadora contaba, pero sus ojos nunca habían contemplado las formas visuales de los números. Alguien que sí reconociera aquel sistema numérico hubiera podido descifrar el valor gastado del número 5. Sass y luego Zum. Cuando Pescadora cesa de contar, ya fueran números o cuentos, el pasado regresa a su habitancia de miasmas, difuminándose, y Pescadora vuelve a olvidar su nombre, si es que alguna vez lo recordó, como si fuera una de las bestias escamosas que habitan el fondo de las aguas pantanosas. Son brutas y ciegas las criaturas que se revuelcan en la red, sumergida y cíclicamente rescatada de lo profundo cenagoso. No todas son comestibles, pero eso ya lo sabíamos. Algunas reservan en sus musculaturas reductos tóxicos que dejó atrás la hecatombe. Pescar en estos tiempos es una ocupación que implica técnica y proceso. Lo mismo pasa con el acto de contar números y cuentos, y con el triste proceso de olvidar, como canta una canción de antes de la hecatombe, hace ya tiempo olvidada. Breve cuenta regresiva a la inversa y ¡zas! Entonces de súbito y sin previo aviso, todo es apretar y arrastrar el cable de la atarraya con fuerza y rapidez hacia la ribera del caño Paseo de Diego. Apretar y arrastrar es alar. Y ya Pescadora sabe más o menos cuántas criaturas ha capturado en su red por la resistencia que ofrece el bulto al ser alado hacia la orilla del agua turbia. Estadísticas. Los intestinos de Pescadora truenan de acuerdo con el peso de los contenidos de la atarraya. Sus vísceras vacías también saben de números. Sus tripas también saben contar en una aritmética blanda. Brrr, suenan las tripas huecas de Pescadora. Ella cierra los ojos, siente los cuerpos sinuosos de los monstruos resbalosos de la memoria restregarse contra la parte dorsal de sus propios párpados. Sus ojos son del mismo color del caño, un mareo gris y el casi imperceptible fantasma de un temblor justo antes de conocer los pormenores de la pesca. La tonada de un bolero olvidado que viene como de lejos, de allá, de antes. Pero, ¿cómo era que ella misma se llamaba? ¿Cómo era que se llamaba aquella hermosa y desafiante canción? Por lo pronto, no lo sabremos nosotros, ni lo sabe ella, o no lo recuerda. Saber y recordar no son exactamente lo mismo. Desconocer y olvidar, o haber olvidado, tampoco lo son. Pero es difícil, casi imposible, distinguirlos, como es arduo diferenciar algunas especies no identificadas que nadan y reptan en el fondo del caño. Una vez se escuchó un sonido repiqueteando a lo lejos, un toque como de palos de madera chocando uno contra el otro en el fondo de una caverna. Ella no podía saberlo, pero aquel compás sincopado era el lejano galopar de una bestia equina que venía de otro tiempo, de otro mundo, del pasado, del futuro, que algunas veces son lo mismo. Es tiempo de pensar, de pescar, pensó Pescadora, y lanzó su atarraya al aire desde la orilla del caño Paseo de Diego como tantas otras veces. Esta vez hizo una cuenta regresiva y pescó un negrito vivo, alándolo del fondo baboso del caño.
era un negrito escamoso, anfibio, hermoso y reluciente. Es un varón, excluyó Pescadora, como quien proclama un nuevo régimen. Sabemos que entonces Sass recordó el color de su piel tiznada y brillante, como el lomo de una culebra, la cantidad de cuentas de sus collares, sus caracoles y su abolengo ancestral de ciénaga, de selva y de sabana, allá en el planeta madre. El ser pescado respiraba fogosamente a través de sus vistosas agallas. Recordó muertos antiguos cantando y danzando unas músicas más antiguas que los boleros viejos, y alzó la criatura alta, alta sobre su cabeza, poniéndole por nombre Omi. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario? Bueno, pues eso es todo por esta noche. No me resta nada más que agradecer. Tenemos acá, claro que sí. No sé si dijiste que tu doble identidad era, no sé qué dijiste, pero no recuerdo qué palabra usaste. Eras escritor y alcohólico. Me interesa saber si cuáles de tus cuentos lo escribiste desde la sobriedad y cuáles no. Y nada, porque me intriga mucho esa subjetividad. Sí, sería una duplicidad de identidad, sería una tercera identidad, la del escritor sobrio. Pues yo creo que no, son pocas identidades, ¿no? Lo que pasó conmigo fue la reducción de una vida a esas dos identidades, ¿no? Desde la mirada del otro. Pero ya al final, en cierto momento, pues sí, yo mismo sentía que no había más nada. Pero yo desde ahí escribía, ¿no? Y del libro, el cuento Después de la hecatombe, fue un cuento que se estuvo escribiendo durante todo el transcurso de mi alcoholismo. Y creo que es el cuento donde más se percibe, ¿no? Ese sujeto es verdad, destruido. Pero, en sobriedad, retrabajé el texto, ¿no? Y para razones de la simetría, ¿no? Y de cierto sentido de la justicia, pues es la versión que produzco en sobriedad de ese cuento, que introduzco el elemento de la escritura. Creo que en algún lugar puede que tenga yo haber preservado el original, en el que no aparece nada. Ese sujeto no es un sujeto escritor. Desarrollé el cuento entonces en sobriedad como una especie de escritor para nadie, ¿no? Un escritor de una palabra que no es para nadie. Está bien interesante. Tú juegas mucho, ¿verdad? Con las distintas veladuras de los significados de las palabras. Que tú juegas mucho con esa productividad de una palabra que tiene una ambigüedad y se puede interpretar de una manera y de otra. Tú como poeta, ese es el oficio del poeta, ¿verdad? Pero me está bien interesante que la palabra hecatombe, el origen de la palabra hecatombe, ¿verdad? Es el sacrificio de 100 reses a los dioses. Y entonces, ¿cómo es que un sacrificio que convoca el favor de los dioses se convierte en una desgracia y un desastre? Y entonces, pues, esos dos lados, el destructivo y el constructivo, me parece que son acogidos en tu trabajo de igual manera.
Ciertamente ese sentido de la palabra hecatombe estaba muy presente para mí cuando lo adopté, y creo que la manera en que lo usé conscientemente pensando en eso es que la hecatombe deviene desastre cuando los dioses a quienes se les hace holocausto, ¿no? Se han retirado, ¿no? Y esas subjetividades del libro están abandonadas, ¿no? Ellas están abandonadas, de modo que ese sentido escatológico estaba bien presente, ¿no? Sobre lo otro que dijiste sobre la ambigüedad del lenguaje, porque sí quiero decir una cosa, y es que en el libro yo traté, y esto sí fue muy consciente, de separar, de organizar los textos para que fuera evidente dos vertientes literarias bien duras que yo tengo y que son muy conscientes las dos y podrían verse como contradictorias. La primera parte, los cuentos blandos, ¿verdad? Son todas protagonistas mujeres, y son cuentos bien barrocos, bien conscientemente barrocos, que disfruto mucho el exceso, el desborde del lenguaje. Me lo disfruto mucho practicando. Los cuentos duros son unos cuentos que son casi todos o esa voz narrativa que protagoniza, ¿no? Y más con sesgo autobiográfico, son un lenguaje más escueto, más crudo, y ahí el trabajo que estoy haciendo, que se ha acumulado, que vienen en varias novelas que estoy trabajando a la vez, aquello de The Wiz, y de que bueno, ya si no voy a terminar, pues déjame empezar muchos libros para tener una excusa para no terminar, quizás. Bueno, lo voy a terminar, pero logro sintetizar esos dos estilos. Me encantó el comentario de Sonia. Primero porque no lo había pensado, y te invita a repensar el libro desde esa profunda ambigüedad del término hecatombe, como si la hecatombe, en el caso del devenir etimológico de la palabra, se ha convertido en una condena, y como si, ya sea porque los dioses que se invocan ya no están disponibles, o porque se ha aceptado que ya el fracaso de las hecatombes ha terminado por ser la figura dominante, y en el orden de la inspiración es más decisiva ese sentido de la hecatombe, que aquella esperanza que creía en los dioses de una manera tan automática, así podría decirse. Me encanta el comentario porque casi se puede volver a leer el libro tuyo desde esa dualidad, desde ese devenir etimológico. Gracias por ese comentario, porque es una invitación a la relectura más que a la lectura. ¿Qué piensas tú? Quiero señalar que y te agradezco, Sonia, ese señalamiento, que la primera parte del libro se llama Furias Monstruosas. Esas furias, yo estaba pensando
en las furias, en las diosas griegas, ¿no? En estas deidades, ¿no? No son diosas como tal, pero son unas deidades. Y esos personajes son todas estas mujeres sobrenaturales y poderosas, ¿no? Que ante ese abandono de los dioses, que es una forma muy dramática y muy poética quizás de pensar el asunto, es simplemente que pues, nos encontramos jodidos en un mundo jodido, ¿no? No está libre de dioses, ¿no? O sea, en el Holocausto también hay una agencia de lo humano quizás divino, o por lo menos el drama, un posible drama. Me encanta, lo dijiste, lo de la teatralidad. Eso organiza, yo creo que toda mi obra, una apuesta en drama ficcional. Es más bien un comentario, no sé, que puede inspirar una pregunta y una respuesta tuya. Mi libro favorito tuyo es una novela infantil que yo corregí cuando trabajaba en Santillana, se llama El libro del tapiz iluminado. Algo que me gusta de cuando narras literatura juvenil en esa novela es las descripciones de la multidimensionalidad. O sea, esos jóvenes están brincando de un espacio a otro y cómo uno puede imaginarse todas esas dimensiones. Cuando me leí los 3 primeros cuentos, me sentí que estaba como un poco reviviendo la lectura del tapiz en esa manera en que narras un tránsito sensorial, también multidimensional, que hay con la anfibia, las agallas, lo verde, lo monstruoso, que es como indescifrable. Y hay también unos elementos de la parte en fantasía tropical, que es como de ese thriller juvenil, de que no sabes qué va a pasar. Y eso fue una sensación inesperada. O sea, es como si hubiera una fusión entre la literatura juvenil y esta de adulto. Y nada, quiero que me comentes si hay algo ahí. Definitivamente yo no distingo entre mi trabajo de literatura juvenil y el otro. Y están las mismas preocupaciones. Y en el caso de esa novela, que podría muy bien ser mi libro mejor escrito, con la ayuda de las editoras, de Talía Rivera y de corrección, pero difícil decir cuál es el mejor libro de uno, pero el mejor escrito, y el libro lo escribí en 21, tú lo sabes, en 24 días. Pero las preocupaciones no es la palabra, creo que en mi obra se repite una y otra vez un drama, que es el drama del pasaje entre la ficción y otra cosa que se gusta de llamar realidad, pero que es otra modalidad de lo que es. Hay un poco de sci-fi. Sí, totalmente. Bueno, la novelita es sci-fi. Y yo digo que los géneros que más yo amo se me hace imposible escribirlo en sentido puro, ¿no? La ciencia ficción yo la amo, fue lo que crecí leyendo. Y ciertamente pues hablo de los extraterrestres en ese cuento, claro que, y lo voy a decir, el spoiler, ¿no? En ese cuento trato se va a hacer evidente cuando lo lean, de voltear la tortilla del alien como el extranjero desde la mirada xenofóbica norteamericana, a convertir entonces a esa. Sin spoiler. Sin spoiler. Pues, porque
claro, en el fondo está la otra edad, ¿no? La otra edad y la idea de que no estamos quite en un sitio. Uno de los epígrafes de Cortázar, eso, ¿no? Ese no sabe bien dónde estamos. ¿Alguna última pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno, pues creo que con eso estamos. Nomás me resta agradecer a la dirección ejecutiva del Instituto de Cultura, a la dirección del Centro para el Libro de Humanidades Puerto Rico. Gracias, Rubén, por estar aquí y darnos esta lectura. Gracias, Juan Carlos, por tus letras. Felicidades nuevamente. Gracias al equipo editorial, Cristina, a Daris, Suania, Yomari. Sin ustedes nada de esto sería posible. Gracias eternas. Y gracias a ustedes por estar aquí. Les invito a quienes no han leído el libro que lo lean. Nuestra vendedora está allá en la entrada si les interesa adquirirlo. Y síganos en las redes sociales, ICPPR y en Humanidades PR, para que se enteren de futuras actividades. Y muchísimas gracias por estar aquí. Un aplauso para ustedes. Juan Carlos va a estar firmando libros para quienes les interese, así que pueden pasar por allá. Gracias por traer a la memoria mi libro preferido.